Un saludo. Mi nombre es Amparo López y soy profesora del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. En el objeto de aprendizaje de hoy hablaremos sobre los elementos eléctricos que se encuentran presentes en las estaciones de bombeo. La estación de bombeo es un transformador energético. Transforma la energía mecánica en energía hidráulica proporcionando caudal y altura. Sin embargo, la energía mecánica no viene en forma de energía mecánica, sino que a su vez es proporcionada por un motor eléctrico que genera el movimiento del eje y la velocidad de giro. Las partes eléctricas, los elementos eléctricos en las estaciones de bombeo son fundamentales porque nos permiten proporcionar diversos caudales y alturas y a su vez controlar el arranque, transformación y velocidad de giro del sistema, que son fundamentales para su correcto funcionamiento. A su vez, los cables, protecciones, transformadores eléctricos, etcétera, son parte de la estación de bombeo. La energía eléctrica llega, de manera que el motor la transforma en energía mecánica y la bomba en energía hidráulica. En muchas ocasiones estamos teniendo motores de media tensión y de baja tensión, a veces de alta tensión, pero de media cada vez más. De manera que necesitamos una estación transformadora que nos adapte la energía potencial, el voltaje que nos llega. Las partes eléctricas que nos vamos a encontrar son contactores, transformadores, motores, arrancadores, variadores, cables y protecciones. Todos ellos ligados a la energía eléctrica que, como decimos, va a mover nuestro motor, que es el que genera el movimiento del rodete determinante para la generación hidráulica. El contactor es un dispositivo de conmutación mecánico que tiene una posición de reposo, de manera que nos va a controlar las condiciones de sobrecarga y operación del sistema a través de las corrientes de la tensión. Los sistemas de contactores van a ir ligados a un transformador. El transformador transmite una señal en forma eléctrica proporcional a los aparatos de medida, contadores, protecciones y el sistema que tiene el grupo de bombeo. Se clasifican en transformadores de tensión y transformadores de corriente, y en la mayoría de las estaciones grandes encontraremos un transformador ligado al grupo de motores. Si los motores son pequeños y se encuentran en una instalación ya dotada de la energía en la tensión en la que nos interesa, no tendremos transformadores. El motor es un elemento fundamental. La mayoría de los motores que vamos a encontrar en nuestras máquinas son trifásicos, llamados asíncronos o de jaula de ardilla. Hay estaciones de bombeo que no se dotan de motor eléctrico y funcionan con motor diésel u otro tipo de accionamientos, pero son las menos. La mayoría de nuestras estaciones van a tener motores como este, con potencias que no superan los 100 kilovatios y son de baja tensión. Aquellos que superan los 380 volts, etcétera, nos encontramos con elementos de baja tensión y por encima de 6600 de alta tensión. En cualquier caso, lo que siempre va a ocurrir en nuestros motores asíncronos es que la corriente inducida que se produce en las espiras nos va a producir un par de giro. El par de giro que arrastra nuestras bombas es un par que depende del arrastre del agua que llevemos, de manera que no será lo mismo arrancar nuestro motor a válvulas abiertas y cerradas, con una carga que va a determinar el funcionamiento del mismo. La manera de caracterizar un motor es a través de la placa de características, que nos va a decir la tensión nominal en estrella o triángulo y la potencia e intensidad que van a tener. A partir de ahí podremos conocer el rendimiento. El rendimiento eléctrico de los motores eléctricos, valga la redundancia, es muy bueno, pero cada día se va mejorando porque el gasto que podemos tener en media tensión ya es grande. Los variadores de velocidad, por otra parte, son elementos electrónicos que sirven para controlar la frecuencia de esa tensión que le llega a las bombas. El control de la frecuencia va a afectar a la velocidad de giro del eje, de manera que es la razón por la cual se puede aplicar las leyes de semejanza cinemática fundamentales. Los cables y protecciones deberán servirnos para asegurar la fiabilidad, minimizar los daños en algunos funcionamientos anormales y en muchas ocasiones controlar la temperatura de las máquinas.
Para terminar, cabe decir que los elementos eléctricos y por ende los electrónicos son una parte fundamental de las estaciones de bombeo. Si bien no son un objeto del dimensionado hidráulico de la instalación, son parte de la misma y debemos de tener una consideración conjunta para que el diseño funcione de la mejor manera posible. Los elementos deben de ser cuidadosamente seleccionados porque afectarán al gasto energético del conjunto de la instalación y de los sistemas de regulación y operación, y por eso es muy importante que conozcamos su caracterización a través de los catálogos de fabricante o de su comportamiento en instalaciones reales. Esto es todo lo que os quería contar en este objeto. Espero que os haya sido de utilidad. Un saludo y muchas gracias.